A continuación, escucharemos al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, muy buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias al Consejo Nacional Armenio por la convocatoria y por el honor que me ha hecho al permitirme hacer un breve estudio preliminar a este trabajo. Felicito a la editorial EDIAR también por haber acogido el trabajo y haberlo dado publicidad. Estamos en el año 2012, hace 91 años, un sujeto iba caminando por un barrio de Berlín, Charlottenburg, en dirección al zoológico, el Tiergarten. Se le cruza otro, le pega un balazo, lo mata con una arma de 9 milímetros. Eso da motivo a que corran, lo mató, lo detengan, y un proceso en Alemania hace 91 años. ¿Qué razón hay para publicar aquí, 91 años después, las actas de este proceso? Sin lugar a dudas, creo que el momento mundial es ideal para esta publicación. Este proceso es harto singular. Hay muy pocos procesos criminales en los cuales se haya juzgado o de alguna manera haya tenido que enfrentarse la justicia penal a la ejecución de un genocida cuando éste permanecía hasta ese momento impune. Y cuando me refiero a justicia penal, me refiero a un tribunal imparcial, no al caso de Radovísky que planteaba Osvaldo, donde Radovísky no fue juzgado por un tribunal imparcial, sino por un tribunal del propio régimen político. Este proceso es ventilado ante un tribunal de la República de Weimar. Por cierto que sí, Alemania había sido aliada del Imperio Otomano, pero a partir de 1918, de la Revolución del 18, se proclama la República, en el 19 la Constitución de Weimar, y es la justicia de la República de Weimar que 2 años después juzga a Telerán. Creo que hay otro hecho más o menos significativo, otro procedimiento judicial que no llega a sentencia, más o menos significativo en la historia, unos cuantos años después, la posguerra. Es la muerte de Mussolini, la ejecución de Mussolini. Se abre un proceso, dura 20 años. Un día, en promediar la década de 60, el Ministerio Público, el fiscal de Como, solicita el archivo del proceso por tratarse de un acto de guerra, porque la República Sociale Italiana no había firmado el armisticio. La República Sociale Italiana era la República Titeri, la República di Salò, y los jerarcas de la República eran Mussolini y sus láteres que se estaban escapando a Suiza, de modo que la República no existía más. Fue una ficción. Bueno, de alguna manera hay que cerrar esto, parece que dijo el fiscal, digamos que fue un acto de guerra. La lectura de las actas de este proceso no se necesita tener mucha experiencia en materia de juicio oral para darse cuenta que las declaraciones de Telerán son totalmente contradictorias. Las preguntas, por cierto, es un proceso ventilado ante un jurado popular, sí, pero en el juicio por jurados es muy importante cómo lleva el interrogatorio el juez que dirige el proceso. Y las preguntas del juez no van dirigidas al hecho, no reparan las contradicciones de Telerán. Hoy sabemos que esto, lo que él declaraba, era falso. Lo sabemos. Todas las preguntas van respecto de la víctima, de las atrocidades del genocidio armenio.
Y finalmente, cuando interrogan a los médicos, queda muy claro que Telegrán no era inimputable, no estaba loco. Casi todos los médicos, y sobre el único que era catedrático, declaran, no, loco no está, este hombre no es inimputable. Quizás menos calificado de todos los médicos, dicen, bueno, tengo dudas, y otros dicen, bueno, sí, es inimputable. Y finalmente lo declaran inimputable. Obviamente hay algo, uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué no se confiesa en esta sentencia? ¿Qué no se confiesa en este proceso? Lo que no se confiesa es la impotencia del derecho, la falta de fuerza ética del derecho para condenar al ejecutor de un genocida cuando antes no se hizo nada jurídicamente respecto del genocidio. Es muy difícil decirlo y confesarlo por parte de un tribunal. Por eso se buscan subterfugios. Un acto de guerra en el caso Mussolini. Bueno, declaremos inimputable a Telegrán, después se irá a Estados Unidos y nunca más creo que tuvo ningún problema. Veamos cómo salimos del paso, pero no podemos condenar. No hay fuerza ética para condenar. Esto tiene una importancia tremenda en este momento del mundo, donde hay una enorme discusión acerca de la legitimidad de la justicia internacional para juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Va surgiendo una justicia penal para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y hay profundas críticas. Hay unas críticas que descarto totalmente, son críticas absolutamente reaccionarias que provienen de argumentos de pseudo-soberanía, cuando el concepto de soberanía está totalmente en crisis en este momento. Nadie discute la soberanía cuando se trata del Gafi o cosas similares, o el CIADI, pero sí la discuten cuando se trata de juzgamiento por tribunales internacionales o de creación de tribunales internacionales para juzgar asesinos. Eso lo descarto. Las otras objeciones provienen del funcionamiento concreto de la justicia internacional, funcionamiento que es selectivo. También descarto este argumento. El poder punitivo, por el hecho de internacionalizarse, no deja de ser selectivo. Sí, es cierto, los tribunales internacionales mandan a algún africano, a los tribunales internacionales mandan a alguno de un país periférico, pero a los tribunales internacionales nunca van los de las potencias. Efectivamente, sí es cierto. Pero si eso deslegitimase la justicia internacional, la justicia penal internacional, con la misma razón tendría que deslegitimar todas las justicias penales nacionales, porque a la cárcel nunca van los ricos ni los poderosos. De modo que ese no es el argumento, no es un argumento válido. Hay otro argumento que sí dice, bueno, cuidado, no estamos en esto haciendo un derecho penal del enemigo, no estamos en esto incurriendo en dejar a alguien fuera de la comunidad jurídica y tratarlo de una manera completamente excepcional. No estamos rompiendo reglas de igualdad al someter a estos tribunales a criminales de lesa humanidad. No los estamos tratando como no personas. Esta objeción sí es de la que debemos ocuparnos. Creo que el genocida o el criminal de lesa humanidad se coloca fuera de la comunidad jurídica con su propia conducta. Es decir, su contenido ilícito, la tremenda monstruosidad del crimen realizado es de tal magnitud que lo coloca fuera de la comunidad jurídica. Y eso lo verificamos en estos casos, que son pocos. No es cierto que eso legitime todo el poder punitivo, porque si no penamos entonces vuelve la venganza privada. No, eso no es cierto.
Es excepcional que se practique la venganza privada, pero algunos casos hay, y el de Mussolini y este existieron, sí. Y cuando existen, el derecho no puede condenar. ¿Por qué? Porque perdió fuerza ética. ¿Y por qué debe condenar al criminal de lesa humanidad? Para recuperar esa fuerza. Este proceso, este hecho y el hecho de Mussolini revelan que es necesario traer de nuevo a la comunidad jurídica al genocida. Decirle, eres un genocida. Lo que has cometido es absolutamente aberrante e incalificable, pero sigues siendo un ser humano y te trato como persona. Y te someto a un proceso, porque no soy igual a ti, soy diferente. Eso es lo que le permite al derecho conservar la superioridad ética. No estamos tratando al genocida como no persona, le estamos devolviendo la condición de persona y al mismo tiempo lo estamos sacando de la condición de excluido de la comunidad jurídica. Ahora que te condenamos nosotros, nadie te podrá matar y nosotros no podremos hacer nada. Ahora que te condenamos nosotros, vuelves a la comunidad jurídica como persona. Pero si lo dejamos fuera, pasa esto. Pocas veces, es cierto, esto no legitima todo el poder punitivo, pocas veces pasa. Pero cuando pasa, quien queda deslegitimado es el derecho. Es por eso que no puede confesar, no puede condenar. Y tiene que inventar inimputabilidad, y tiene que inventar acto de guerra, y tiene que inventar defectos procesales, y tiene que inventar cualquier subterfugio raro. ¿Por qué? Porque es muy duro decir no condeno porque no tengo autoridad ética para hacerlo. Eso fue en definitiva lo que pasó, sí, con el Ministerio Público de Como. Eso es en definitiva lo que pasó con la justicia de la República de Weimar. No hay en este proceso una pieza que diga, bueno, así se debe llevar un juicio. No, cuidado, no. El juicio se lleva de una manera particular, las declaraciones son contradictorias, los peritajes no concuerdan con la resolución final del jurado, pero sin embargo el presidente del tribunal fue llevando el interrogatorio en ese sentido. ¿Por qué? Que se daba cuenta que no podía llegar a una condena. Y efectivamente llega a una absolución, sin decir por qué. Pero la verdadera razón, la verdadera enseñanza que deja este proceso es que cuando hay impunidad, el derecho no tiene fuerza ética para condenar al ejecutor de un genocidio. Yo no creo absolutamente en la función preventiva que pueda tener la ejecución o la pena al genocida respecto de futuros genocidios. No lo creo. Y no lo creo porque el genocida toma un camino que no tiene regreso. Toma un camino de neutralización de valores, donde tiene que irse armando de un completo sistema de neutralización de los valores más elementales. No una racionalización, la racionalización es a posteriori, esto es antes. Tiene que neutralizar valores y este sistema lo tiene que cerrar, y lo tiene que cerrar en forma tal que nunca más lo puede abrir. Si lo abre, sufre una catástrofe psicológica, una catástrofe psíquica, se suicida, se destruye. No puede salir de ese sistema de neutralización de valores, de ese sistema de ideas que introyecta de esa manera.
Y por eso que se proclama el defensor de la familia, por eso que se proclama el defensor de la nación, por eso que se proclama el defensor de cualquier cosa, de la raza, la nacionalidad, lo que sea, el mito que sea. Por eso que alucina una guerra, cuando no existe. No puede permitirse el menor resquicio luego. Por eso yo no creo que la pena al genocida tenga valor preventivo. En general creo que ninguna pena tiene valor preventivo, sobre todo cuando se trata de delitos graves. Infracciones leves puede ser. Todos nos cuidamos de infracciones leves por el valor preventivo. Pero en hechos graves, y cuanto más graves son los hechos, menos. Y cuando un sujeto se llena de dinamita y se vuela en la mitad de una multitud, nadie me alcanza el Código Penal para ver si lo disuado con la combinación de la pena. No, en ese sentido no lo creo. Pero sí creo que se legitima la justicia penal internacional, sí se legitima la justicia penal contra los criminales de lesa humanidad, jerarquizando el derecho. Con esto de decirle al genocida, eres un genocida, cometes el peor de los crímenes, pero no obstante, sigues siendo persona y mi superioridad ética te reconoce el carácter de persona. A partir de entonces, y con este proceso, te reincorporo y ya nadie te podrá ejecutar porque yo tendré legitimidad entonces para condenar. De momento, y si no hago nada, no la tengo, aunque me cueste confesarlo y aunque busque subterfugios para llegar a absoluciones o para archivar expedientes por otras vías. Muchas gracias.